Si d'algo mos quedó claro este mes, ye que Asturias ye máxica. Los sos paisajes cautivadores, ablucantes y cuasi de ficción. Y eso no lo vemos nada más nos, sino en muchos cineastas en todo el mundo. Y ye que Asturias foi escenario de algunas películas bien prestoses. Y güey, nos vamos a mencionarte 4. Esperad, que voy a adivinar lo que dice el guión en sin mirar. Querráis les palomites y... ¡entamemos! Si es que son previsibles. Número 4. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza. Y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Ye de sobra conocido que Woody Allen se enamoró de este país nada más llegó. Y eso acabó de demostrarlo en Vicky Cristina Barcelona, para la que rodó delles escenas na Vilés y Ubieu. Na película, Vicky y Cristina conocen a Juan Antonio en unas vacaciones en Barcelona. Estimozu amablemente ofrece ellos de ir a pasar un par de días en Ubieu, y asina podemos verles típicas escenas Woody Allenisques donde el paisaje tiene casi tanta importancia como el diálogo. Los paseos per Asturias, imitando a Manhattan en tantas películas que tenemos vistes de él, y un prestor ablucante. La película en sí, pa' mi idea, no es precisamente la mejor del mundo, pero ver Asturias desde los huellos de Woody Allen y una experiencia que paga bien la pena. Y bueno, ver la cara susto de Scarlett Johansson cuando falen de Oviedo tampoco está mal. Right, you're asking us to fly to Oviedo and back. Número 3. Una familia entera, viviendo de un prove jubilado. ¿Y qué crees? ¿Que somos los únicos? ¿Qué pasaría si no fuera por las pensiones? De eso se aprovechan estos cabrones. Andan repartiendo pensiones para taparnos la boca. Pero la mina acabas, ¿oíste? Y nosotros, este y yo, los tus fíos, ¿de qué vamos a vivir? ¡Al destierro! ¡Toda la juventud al destierro! Y la puta verdad. Carne de gallina fue una película de 2002 escrita por Javier Macua y el guionista Maxi Rodríguez, guionista por cierto de la bien conocida Siete Vidas, serie bien importante para los guionistas asturianos. Luego veremos por qué. La película rodóse en el concello de Mieres y cuenta la historia de la familia Quirós, que trata de ocultar la muerte del soguelu, ya que en sí la so pensión no tienen ningún sustento. Una crítica en la situación de algunas familias en sin recursos, en llena de humor negro y que como curiosidad ye la película que más presente tiene el asturiano desde la nuesa llista. Y esto ye porque, según contó Maxi Rodríguez en una entrevista, quería reflejar también la realidad lingüística que se vive en Asturias. Y aunque ye verdad que en ocasiones el acento de los actores tira casi pa' lo galego, la intención ye lo que cuenta. Y ver a actores como Anabel Alonso, Kerra Elejaldre, falar en asturiano, presta. O ponte les gafes. No, de gafes nada, rico. Respetóse tanto la lingua que en algunas sales fuera de Asturias, les conversaciones en asturiano sotituláronse en castellano. ¡Awesome! Número 2. Cuando diga 3, Paco, vas a entrar en un bosque muy oscuro, lleno de ramas que crujen el viento, aúlla, Paco. Y de repente empiezan a caer miles, ¿qué digo miles? Millones y millones, trillones. ¡No! ¡Basta! Hay millones de gusanos de seda por todas partes. Maxi Rodríguez no fue el único guionista asturiano que tuvo 7 vidas. Él también coincidió con l'uvieín Tom Fernández. Tom hizo amistad con los dos protagonistas de la serie, Gonzalo de Castro y Javier Cámara, con los que trabajó en delles películas y proyectos dempués. Podríamos falar de unes cuantes, pero güey vamos a falar de ¿Para qué sirve un oso? una película que se estrenó en 2011 y que se rodó en el Camín Real de la Mesa, cerca de la Hacienda Losu. Cuenta la historia de Alejandro, un zoólogo que vive en Metalmonte esperando la llegada de los osos para evitar la su extinción y la del planeta, y el su hermano Guillermo, un biólogo que también lucha contra el calentamiento global, pero que perdió la fe y piensa que llegue ya bien tarde para el planeta. No van a volver. Ni los osos, ni el hielo de la Antártida, ni los Beatles. Se han ido para siempre, se acabó.
La guerra ha terminado. Y hemos perdido. Asturias resulta el escenario perfecto para contar una historia en la que la naturaleza y la protagonista, presentándonos dos personajes tan diferentes pero iguales. Pasé varias semanas estudiando, diseccionando aquel pájaro. Recuerdo que me dieron mi primer premio en el colegio por ese trabajo. ¿Y Alejandro? Alejandro se subió a aquel árbol y alimentó a los polluelos con gusanos que él mismo masticaba primero. No se separó de ellos hasta que todos salieron volando de aquel nido. Y la importancia de curiar el nuestro entorno, a más de contar con la siempre agradecida colaboración de Geraldine Chaplin, que está espléndida en el papel de Yoka Protectora. Nada más si pongo un pero. Están en Asturias y están bebiendo Cruzcampo. ¿Quién cree eso? That's disgusting. Número 1. Camarada, nos vemos en el 2015, el 17 de julio. Nos vamos a encontrar otra vez. O si no, cuando los Caimanes. Pídele cuentas al rey es una película de 1999 escrita y dirigida por José Antonio Quirós. Es una road movie en la que vemos a Fidel, un minero asturiano que, farto de la situación precaria que viven los mineros, de los que vemos de una forma bastante fiel y cruel que tienen de vivir en el primer acto de la película, ¡puta mina! decide ir caminando desde Asturias hasta Madrid para verse con el rey y, bueno, eso, pedirle cuentas. Como bona road movie, lo más interesante no llena más la parella protagonista a la que seguimos, sino los personajes que atopen en el camino, destacando la familia portuguesa que ellos copia la idea y con la que guarden un pique bien simpático, y un cameo genial de Santiago Segura, que de aquella no era tan conocido como anguaño. Nos como asturianos, quedámonos con la crudeza con la que describe la preocupación de los mineros y la su familia, las revoluciones siempre históricas de los mineros, con cantar de Santa Bárbara incluido. Santa Bárbara bendita, tran la la, Santa Bárbara bendita, tran la. Y una banda sonora en asturiano de la Asturiana Mining Company, La Trova del Minero, que si no conocéis, aconsellamos vos que busquéis, porque nos no podemos ponerla. Los derechos y tal, ya sabéis. Whoopsie. Y hasta aquí de algunas películas que usaron Asturias como escenario de les sos historias. Vaya como deprendimos de lo nuestro este mes. Si conocéis de alguna película más que se grabara en Asturias, cuéntanoslo en los comentarios. Cerramos telón y... hasta la semana que entra. Cerramos telón. Yo soy de teatro, no de cine. De mal en peor.